Costa de Marfil, un país de leyenda, un lugar donde todavía es posible sentir el latido del África profunda. Más de 60 grupos étnicos diferentes que habitan sus costas, selvas, sabanas y desiertos. Espíritus enmascarados que danzan ante la expectación de la gente para mostrar su fuerza. Son amados y temidos. La magia, el misterio, el mito y el sonido constante del tam-tam. Son consignas sonoras que se transmiten bajo la bóveda vegetal de los bosques, manteniendo viva la tradición. Costa de Marfil, el espectáculo de África continúa. Es la época del Harmatán en Costa de Marfil. La sabana boscosa adquiere formas fantasmagóricas. El viento que sopla del norte trae mucho polvo en suspensión procedente de las arenas del gran desierto del Sáhara. Entre la niebla, como una aparición espectral, surge la Basílica del Vaticano. No es ninguna alucinación. Se trata de la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en Yamoussoukro, casi en el centro del país. Fue un sueño de Houphouët-Boigny, el primer presidente de Costa de Marfil que gobernó desde la independencia del país hasta que murió en 1993. Es una obra titánica en la que el presidente dilapidó gran parte de su fortuna. Es una réplica de la Basílica de San Pedro, aunque de dimensiones algo más grandes. 1500 obreros trabajaron día y noche para terminarla en 3 años. En este dibujo podemos ver las colosales dimensiones de este edificio, comparándolo con la Basílica del Vaticano. La obra la dirigió el arquitecto libanés Pierre Fakouri. El complejo religioso, que cuenta con una réplica de la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini, se terminó en 1989 y fue consagrado por el Papa Juan Pablo II en 1990 durante su tercera visita a este país. 128 columnas dóricas de 30 metros de altura, 7 hectáreas de mármol traído de Italia, Francia y España, y 7.400 metros cuadrados de vidrieras componen este monumental edificio que casi siempre está vacío, pues las gentes de estas tierras tienen otros credos, otros dioses a los que atender. Hubo muchas críticas durante su construcción. En un país pobre como este, se interpretó como un despilfarro, sobre todo porque los católicos son una minoría frente al Islam y a las religiones tradicionales. En su interior caben 7.000 personas sentadas. Cada banco tiene sus propios altavoces y sus rejillas de aire acondicionado. Bajo el baldaquino, presidiendo el gigantesco presbiterio, una cruz de oro de 50 kilos de peso trata de convencer sin éxito a los africanos de que Jesucristo fue tan pobre como ellos.
Una de sus 24 grandes vidrieras representa la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Arrodillado al lado del asno que monta Jesús, se ve al presidente Foix-Boigny vestido de apóstol. A la izquierda, con túnicas de la época, el arquitecto de la basílica, el libanés Pierre Facoury, y sus ayudantes dan la bienvenida al Señor. Ahora nos dirigimos hacia el norte, hasta Corogó, la capital del país de los senufos. Los poblados senufos suelen ser grandes. Están compuestos por agrupaciones de diferentes clanes y linajes que forman lo que podríamos llamar barrios. Son fundamentalmente agricultores, por eso la importancia de los graneros, en los que hacen acopio de grano para todo el año. Sus principales cultivos son el mijo y el maíz, aunque el arroz, que compran en las factorías de Corogó, cada vez es más importante en su dieta. El senufo es uno de los pueblos de África Occidental más arraigado a sus costumbres y a sus códigos tradicionales. El poro, como es llamado el sistema iniciático, dura toda la vida. Desde niños van cumpliendo diferentes etapas que culminan con complicadas ceremonias de iniciación. El paso principal es el de la adolescencia a la pubertad. Esta iniciación es obligatoria y dura 7 años. Cada promoción de iniciados se dice que son de un mismo colobele, un lazo de unión que dura toda la vida. Los perros son muy importantes entre los senufos, sobre todo si son de caza, como estos a los que colocan un collar de lianas para protegerles del posible ataque de las alimañas del bosque. En ocasiones importantes y en sustitución de los antiguos sacrificios humanos, los perros son degollados y ofrecidos a las deidades del poro en las casas fetiche. También crían ganado, cerdos, cabras y vacas. Los hombres son los encargados de cuidar los rebaños, que aquí están expuestos continuamente al ataque de los depredadores. Las mujeres se ocupan del ordeñado de las vacas y las cabras. La mujer es muy importante en la sociedad senufo. Su poder es comparable al del hombre, aunque no se manifieste de un modo tan evidente. El sistema de transmisión patrimonial y cultural es matrilineal, lo que implica que sea cabeza de linaje. Incluso en el poro, la mujer ocupa un lugar predominante. Por ejemplo, es fundamental para fundar un nuevo sinsanga o escuela de poro, cuyo jefe será elegido por vía matrilineal. En el centro de los poblados senufo se encuentra la casa fetiche, donde se guardan las máscaras y las tallas que representan sus deidades. En la fachada exterior vemos figuras y símbolos talismanes del poro. Cada año añaden una nueva capa de paja al tejado. Los fetiches deben estar bien protegidos. En esta plaza también se encuentra el techado de los jueces, la casa de la muerte, a la que llevan los cadáveres para realizar los rituales funerarios, y las piedras de la verdad. En ellas se sientan los reos para ser interrogados y sentenciados públicamente.
En cada casa fetiche hay un guardián encargado de la custodia y de preparar los cultos. Quizás lo más conocido de los Senufo sean sus telas. En sus telares artesanales siguen tejiendo telas de algodón con métodos tradicionales. Nada variado en años. Los artesanos tejen a diario largas tiras de tejido con los que elaboran palios de diferentes usos. Las veloces manos de los hombres se mueven con la destreza que les otorga el tiempo, insertando los hilos de diferentes colores que componen cada dibujo, cada filigrana. Hijos de padres tejedores y abuelos tejedores han heredado el arte del telar desde tiempos inmemoriales. Las mujeres no manejan los telares, son las encargadas de hilar el algodón y de tintar los hilos. También realizan bordados y cosen las tiras de tela para confeccionar los palios. Los dibujos y pinturas Senufo están muy reconocidas en todo el mundo. El gran maestro Picasso encontró aquí una fuente de su inspiración para el cubismo. Dibujan con pigmentos vegetales, principalmente en tres colores: rojo, ocre y negro, que solo tiñe la tela si se aplica sobre el ocre. Se extiende sin manchar el blanco como por arte de magia. Seguramente no podría ser de otra manera aquí en África. Pintan con rudimentarios tiralíneas de hierro, directamente, sin ningún boceto previo. Sus diseños suelen evocar las visiones de los cazadores o las deidades del poro. Son dibujos simbólicos del mundo mágico de los espíritus, también representado en sus danzas, un lenguaje que solo conocen los iniciados. En estas telas se plasma toda la cosmovisión de los Senufo, la trascendencia al más allá y los lazos con el mundo terrenal y espiritual. El boloi encarna la destreza militar y la fuerza. Es la personificación de la pantera. Como toda ceremonia africana, la institución del boloi tiene su parte privada y su parte pública. En ocasiones especiales, los iniciados ejecutan la danza de la pantera o boloi en la plaza del pueblo. En las danzas públicas, cada bailarín representa un colobele diferente que reta a los otros ejecutando pasos y movimientos acrobáticos que ponen de manifiesto su preparación. Creen en un único dios llamado Kolodjoló, que dio la vida a la primera pareja humana. Estos tuvieron dos gemelos que fueron los primeros seres nacidos del hombre. De ellos descienden los Senufo. Entre Dios y los hombres se sitúan los espíritus de los antepasados y las deidades como la Pitón, mensajera del otro mundo.
El poro es una de las filosofías vitales más complejas del África negra. Su fuerza y arraigo ha sido capaz de repeler al Islam y al cristianismo y mantener casi intacta la cultura senuf. Continuamos nuestro viaje hacia la frontera con Malí y Burkina Faso, al encuentro de los Lobi. Viajamos a través de la sabana boscosa invadida por el Harmattan. Entre la niebla aparecen los primeros poblados Lobi. También llamados Bilfo, vienen de la vecina Burkina Faso. Eran cazadores, pero la introducción de armas de fuego acabó con la caza y poco a poco se hicieron sedentarios. Cruzan la frontera y se asientan en el norte de Costa de Marfil, buscando nuevas tierras para cultivar mijo, arroz y sorgo. Las mujeres hacen la mayor parte de los trabajos de siembra y cosecha. Los hombres se encargan de aclarar los campos, prepararlos para el cultivo y de la construcción de los graneros. Son de suma importancia para ellos. Los graneros les aseguran la subsistencia durante todo el año. En sus paredes moldean símbolos mágicos que sirven para preservar su contenido y espantar a los ladrones. Un poco más al norte encontramos a los Lobi más asentados, que vinieron hace muchas décadas. Sus poblados son un poco anárquicos, sin una estructura determinada. Sus casas, llamadas sucalas, son unas construcciones muy especiales, totalmente distintas a la de los demás grupos étnicos de Costa de Marfil. Las azoteas las utilizan para secar el mijo y el maíz. Son grandes edificios de adobe habitados por varias generaciones de una misma familia. Unos grandes pilares de madera sustentan las vigas del piso de arriba. Las paredes no son de ladrillos de adobe, sino de masas de adobe colocadas cuando todavía el barro está fresco. Es una de las formas de construcción más antiguas de África Occidental. Según crece la familia, van ampliando los sucalas, que llegan a tener un tamaño considerable. Sus gruesos muros les aíslan de las elevadas temperaturas que se dan en esta región en los meses estivales. Son especialistas en trabajar la madera para sus construcciones. Sus escaleras para subir a las azoteas y a los graneros son unos simples peldaños labrados en una horquilla, pero últimamente alcanzan precios muy elevados en el mercado de arte africano internacional. Son muy buscadas por los decoradores de moda de Occidente. En la planta baja de los sucalas guardan el grano y los utensilios domésticos. Las habitaciones son grandes, incluida la cocina, que tiene un pequeño patio por donde sale el humo del hogar. Una angosta abertura en una de las paredes de la cocina da paso al santuario familiar. Aquí guardan los fetiches de sus antepasados. Es un lugar tabú para los ajenos a la familia. Aunque muy rudimentaria, los Lobi fabrican su propia cerámica. Es muy funcional y con escasos adornos. No utilizan ningún tipo de torno.
Mientras rodábamos en este poblado, sucedió algo inesperado. Un niño de 9 años murió víctima de la picadura de una serpiente venenosa. La gente comenzó de inmediato y de forma espontánea el ritual de la muerte. Las mujeres se dirigieron a la casa del niño. Con sus brazos en la cabeza, en un gesto de dolor, lloraban y elevaban sus brazos al cielo reclamando el consuelo de los espíritus de sus ancestros. La muerte en África tiene un significado distinto. Su trascendencia religiosa va más allá del final de la existencia humana. Los espíritus de los difuntos comienzan a vivir en otra dimensión contigua a la de los vivos e influyen en su existencia. Por eso es muy importante despedirlos bien, para que reine el equilibrio. Enseguida suenan los tambores. En África, la música siempre está presente. Las mujeres danzan al son del ritmo de percusión. Es una manera de relajar el ánimo. Bailan para llorar al muerto. Esto es difícil de comprender para nosotros, los occidentales. De esta manera le muestran al espíritu del difunto lo mucho que le querían y lo tristes que están. Es muy importante que el espíritu se dé cuenta de que le están despidiendo y se quede tranquilo, si no puede volver y molestar a los vivos. Es el África eterna que nos muestra una vez más su fuerza, su misterio y su magia. Ahora nuestro periplo se orienta hacia el sur, donde la influencia del Islam está muy arraigada. La más bella de las mezquitas de Costa de Marfil es la de Kon. Fue edificada por el jefe malinqué Somori Touré. Su arquitectura mezcla elementos del norte de África con otros de tipo local. Es una construcción de barro reforzada con vigas de madera de palmera. Es la arquitectura clásica religiosa del Sahel africano, cuya mayor representación es la mezquita de Djemmé en Malí. Sus muros, de más de 1 metro de espesor, preservan el interior del extremado calor diurno. Aparte de su singularidad arquitectónica, la mezquita de Kon es única por unos extraños seres que la colonizaron desde que se edificó. Colgados de sus vigas centenarias, descansan apaciblemente miles de murciélagos que para los habitantes de Kon tienen un carácter sagrado. Son pequeños mamíferos que, pese a su siniestro aspecto, son beneficiosos para el hombre, por alimentarse de mosquitos. Lo malo es el olor que tienen que soportar los devotos musulmanes cuando los viernes acuden a la oración. Reanudamos nuestra marcha hacia el sur, hacia el territorio Akan. La gran sabana está en llamas. Todos los años miles de hectáreas son quemadas en agosto por los lugareños para suprimir los pastos secos y poco productivos. Los nutrientes son liberados de las plantas muertas y vuelven al suelo. La tierra se clarea para la nueva vida vegetal que llegará con las lluvias del próximo año.
Muchos animales dependen de esta acción para su supervivencia. En otros casos son cazadores furtivos los que incendian el bosque para cazar a los animales que huyen del fuego. Cuando comienzan las lluvias, el bosque vuelve a renacer. Estas prácticas tienen también sus detractores por la cantidad de gases que contaminan la atmósfera. Llega la noche en la tierra de los Akan y los espíritus reinan en el bosque. Las mujeres añú comienzan sus ceremonias de invocación y curación de enfermos. La mayoría son víctimas de conjuros y hechizos. Aquí la brujería es muy fuerte y todos creen en ella. La etiología de las enfermedades que padecen son de origen psicosomático. Enferman por el pánico que les produce sentirse embrujados. En la explanada del templo, las mujeres danzan al son del ritmo de percusión, esperando la llegada de los espíritus protectores que les concederán la capacidad de curar y exorcizar a los que han sido atrapados en sortilegios. Tras las limpias unciones, los enfermos son conducidos al patio, donde recibirán el soplo de las entidades invocadas. Tras horas de danza, al ritmo frenético de la percusión, llegan los trances y las posesiones. Los espíritus amigos ya están aquí. Normalmente los poseídos no se acuerdan de haberlo sido cuando salen de los trances, que a veces son dolorosos y perturbadores. El fuego es un elemento purificador. Los hombres que lo manejan son muy respetados por la comunidad. Exhiben su destreza para reafirmar su poder. Ellos también son capaces de realizar prodigios y curaciones. El espíritu que les posee cuando manipulan las llamas les protege y les infunde el valor necesario para enfrentarse a los conjuros y a la maldad de la brujería. Proseguimos nuestro viaje hacia el oeste. Queremos llegar hasta la selva de Taí. El paisaje va cambiando. La sabana da paso a bosques más húmedos. El agua hace su presencia. Son numerosos los cauces y torrentes que irrigan la cada vez más abundante vegetación.
Es la danza de las niñas serpientes, practicada por los Dan y los Gueré. El África profunda sigue manifestándose a cada paso. Aunque la influencia externa cada día es mayor, el sentimiento íntimo de la tradición subyace por debajo de cualquier señal de modernidad. Estas niñas que pasan rozando el filo de los cuchillos sin mover un solo músculo y son lanzadas al aire en peligrosas acrobacias, son cedidas por las familias para ser adiestradas en esta peligrosa disciplina. Piensan que están poseídas por un espíritu que les protege y las hace valientes para poder realizar estas demostraciones. Cuando cumplen 7 u 8 años, abandonan el grupo y regresan a su casa con una parte del dinero recaudado. El Parque Nacional de Taí, al suroeste de Costa de Marfil, entre Guinea y Liberia, es conocido por ser una de las últimas selvas vírgenes de África. En estos bosques todavía se conservan poblaciones estables de chimpancés y se ha encontrado el primer yacimiento arqueológico de chimpancés de la Edad de Piedra, con restos datados en 4.300 años de antigüedad. En el interior de la selva encontramos a los Ubi, un pueblo que se expresa pintando. Las fachadas de sus casas están decoradas con dibujos que reflejan escenas de la vida cotidiana, deidades religiosas, animales del bosque y conceptos abstractos de influencia mágica. Los Ubi son un subgrupo de los Kru procedentes de la vecina Liberia. Ahora la caza está restringida por las autoridades del Parque Nacional, pero estos pueblos han sido tradicionalmente grandes cazadores, que conseguían su máxima dignidad al capturar su primera pantera, el felino sobre el que gira gran parte de su mitología. Los dibujos se van renovando con el tiempo, otros permanecen y son restaurados por su significado religioso. La mujer es la encargada de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. La base alimenticia de los Ubi está compuesta de cereales, arroz, pescado, carne de caza y animales de corral. Para cocinar emplean el aceite que obtienen cociendo la pasta resultante de machacar el fruto del macorí en los morteros. Lo usan sin refinar. Su sabor es fuerte y ácido. El arroz es el principal alimento de su dieta. Como otros grupos de Costa de Marfil, lo adquieren en las factorías de las ciudades. También lo cultivan, pero en pequeñas cantidades que no les permiten ser autosuficientes. Aparte de los quehaceres cotidianos, la mujer ocupa un espacio muy importante en la estructura social de los Ubi. Como en la mayoría de los diferentes grupos étnicos que conviven en Costa de Marfil, las mujeres constituyen sociedades secretas que ejercen una decisiva influencia en la aldea. Hoy han llegado unas mujeres desde Abidjan, la capital del país. Van a tratar de convencer al Consejo de que abandonen las prácticas de la excisión del clítoris. En los últimos años han nacido asociaciones que luchan por erradicar estas bárbaras costumbres. Pero no es una tarea fácil. Tienen que invocar a los espíritus y hablar con ellos sobre este delicado asunto. Las que vemos vestidas de blanco se encuentran en trance. A través de ellas, los espíritus manifiestan su opinión. ¿Se puede iniciar a las jóvenes sin someterlas a la ablación del clítoris? Los bailes sirven para confraternizar y relajar el ambiente. Este asunto suele crear mucha tensión. Para las mayores es un tabú del que no se debe ni hablar.
En esta aldea acaba de terminar una iniciación de muchachas. Las han sometido a un largo periodo de reclusión en el bosque. Luego se las ha practicado la mutilación genital. Han aprendido los códigos tradicionales, los secretos esotéricos y las normas para ser buenas esposas. Hoy llegan para danzar en la plaza del pueblo. Los lances de la danza escenifican las enseñanzas recibidas. Los tatuajes y las pinturas que lucen están relacionados con su iniciación. Es un lenguaje gráfico que solo entienden las iniciadas. La sexualidad femenina ha sido reprimida de muchas formas en todo el mundo y durante mucho tiempo. En Europa se empleaban cinturones de castidad durante la Edad Media y se recurría a la clitoridectomía como una solución drástica contra la masturbación. En África, la costumbre de la ablación está muy arraigada, sobre todo en los pueblos sahelinos, donde el peor insulto es llamar a alguien hijo de clítoris, es decir, haber sido concebido con placer. Tendrá que pasar mucho tiempo para que esta costumbre desaparezca. Pese a que la mayoría de los gobiernos africanos están recomendando que se abandonen estas costumbres, pocos se atreven a prohibirlas. Las jóvenes seguirán siendo mutiladas sexualmente y danzarán al son de los tambores ante una comunidad arcaica e inquisitiva que les niega el derecho al placer. Ascendemos paralelos a la frontera con Liberia, al oeste del país, hasta el territorio Dan. En el interior de la jungla viven los espíritus de la naturaleza y las divinidades a las que rinden culto los Dan. Estos espíritus son los que construyen los puentes de lianas sagrados, que aparecen al amanecer. Este no es un trabajo humano. Son los propios entes sobrenaturales del bosque los que confeccionan estos puentes para facilitar el camino a los hombres que viven en su interior. Cientos de lianas, las resistentes tripas de la selva, son entretejidas en la oscuridad de la noche por los espíritus. Al amanecer, un nuevo puente une las dos orillas de un río o salva un pronunciado desnivel. Nadie sabe ni cómo ni cuándo se construyen, pero para ellos son sagrados porque están hechos con lianas y todo lo que sale del bosque es sagrado. Por eso se descalzan para cruzarlos con el máximo respeto. En su construcción no emplean elementos ajenos a la naturaleza como clavos, cuerdas o tornillos, tan solo lianas y troncos sabiamente trabajados. Los iniciados son los únicos que saben cómo y cuándo se construye un puente. El jefe espiritual, también encargado de realizar los sacrificios y las ofrendas, es el que asigna y supervisa los trabajos. Durante esos días, nadie que no sea iniciado puede acercarse a la zona ni entrar en el bosque. Ningún puente dura más de un año, porque las lianas van perdiendo su elasticidad y se vuelven frágiles y quebradizas. Entonces se destruye. Al amanecer, la gente llega al río y ve que el puente ha desaparecido tan misteriosamente como apareció. Los poblados Dan suelen ser grandes. Sus casas, de planta circular, se cubren con un tejado cónico y puntiagudo
de hojas de palma, muy eficaz para defenderse de las copiosas lluvias de esta región. Pintan sus fachadas con emblemas clánicos y con símbolos mágicos relacionados con el Gor, la ley fundamental que engrana la existencia humana con la esencia divina del mundo de los antepasados. Cada poblado de Costa de Marfil tiene una parcela en el bosque cercano donde viven los espíritus de sus difuntos. Es el bosque sagrado de cada grupo, un lugar prohibido para los foráneos. En el bosque sagrado se recluyen a los que van a ser iniciados. Se practican las circuncisiones, se habla con las máscaras de sabiduría y se imparte justicia. La gleba es una máscara de paz. Tiene los ojos tubulares y una gran boca. Es invocada para resolver problemas de justicia o grandes cuestiones que afectan a la comunidad. Sus decisiones son irrevocables. Aquellos que las desobedecen son castigados y mueren envenenados por los verdugos de la sociedad secreta del Gor. Las mujeres le rinden pleitesía y bailan para alegrarla. Es un teatro aprendido de generación en generación que se representa de forma natural para comunicarse con las divinidades del bosque. Los Dan son excelentes percusionistas. Desde pequeños tañen los tambores que suenan todos los días por cualquier motivo. Las máscaras Dan intervienen en todos los órdenes de la vida. Sirven de puente entre la esfera física del poblado y la espiritual del bosque. Cada cierto tiempo la gente se reúne en la plaza del poblado para bailar con ellas. Son días de fiesta para todos. En estas ceremonias religiosas encuentran el sosiego espiritual. Cualquier exhibición física que realizan tiene que ver con los espíritus. Los acróbatas son capaces de realizar sus vertiginosos saltos gracias al espíritu que les posee en ese momento, al igual que los que tañen los tambores o los que bailan enloquecidos. Todo tiene que ver con el mundo de lo mágico, del ultrasensible. El equilibrio y destreza de estos acróbatas sobrecoge el ánimo de los presentes, que reconocen en estos lances la poderosa magia del más allá. El ambiente se va caldeando. Se hace propicio para la aparición de la máscara más importante de los Dan, la llamada Glekben. Su princesa ya está bailando para ella, imitando los movimientos que suele hacer Glekben sobre sus enormes zancos. Todos están expectantes. En cualquier momento, la máscara puede salir al centro de la plaza. Según vaya ataviada y por los colores que luzca, todos sabrán en el instante de aparecer cuál será el talante que mostrará el espíritu. El color rojo significa poder, el blanco serenidad, las plumas negras fiereza y los gorros de rafia fuerza. La gente se impresiona con las acrobacias que realiza la máscara sagrada. Es una exhibición de destreza que reafirma su poder ante la comunidad.
Las máscaras Dan están consideradas como las mejores talladas de África. Entre los coleccionistas están muy buscadas y se llegan a pagar precios astronómicos por las más antiguas. Claro está, siempre que hayan sido utilizadas. Sus movimientos y sus sonidos guturales son interpretados por los presentes, que conocen el lenguaje esotérico de los espíritus. Poco a poco se llega a una comunión colectiva con el mundo mágico y paralelo de la otra realidad. Las máscaras más veneradas de Costa de Marfil son las del grupo Guéré. Son verdaderas instituciones que rigen, legislan y codifican la vida social de estos pueblos que habitan en la región oeste de Costa de Marfil. Cada una pertenece a una familia diferente. Algunas son muy antiguas y aparecen solamente en ocasiones especiales. Hay máscaras que solo salen una vez cada cierto tiempo. 5 años, 10 años o incluso 50 años. Son la representación de los espíritus protectores revelados en los sueños. Su importancia se ve reflejada por sus adornos y en la corte de iniciados que la acompaña, para cuidarla y dirigirla. Antes de salir tienen que realizar complejas ceremonias donde se ofrendan animales en sacrificio. La gente las respeta y las teme. De ellas obtiene fuerza y paz espiritual, pero evitan cualquier contacto físico fortuito. Si la máscara no da su permiso, nadie, aparte de los iniciados, puede tocarlo. Hay máscaras de justicia, de sabiduría, guerreras, satíricas. Cada una responde a una necesidad concreta. Su danza siempre es espectacular. Así demuestran que el poder de su magia viene del más allá. Solo los iniciados saben quién ha sido elegido por el jefe familiar para que baile una máscara. Antes de colocarse las ropas y la careta de madera tallada, entra en un profundo trance que durará hasta que regrese. Una vez que ha salido, la máscara tiene un tiempo determinado que oscila entre 2 y 4 días para volver a su morada secreta. Antes de ser guardada, deberán realizar sacrificios y rituales preceptivos. Las máscaras unen al pueblo. Sus apariciones ejercen una influencia beneficiosa en la comunidad. Son ceremonias catárticas que limpian los aspectos más negativos de la vida en común. De alguna manera, aglutinan los sentimientos más honestos y nobles del hombre y le dan esperanza para seguir adelante.